Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Punto Informativo. Les saluda Ruth Privat y antes de empezar con las noticias quisiéramos extender nuestras condolencias a la familia de los dos fallecidos en las marchas en esta semana, el joven Inti y Brian. Toda la fuerza para la familia. Ahora sí empezamos con las noticias. La situación de nuestro país en esta semana ha sido de zozobra tras la renuncia de Manuel Merino y las marchas que se han seguido suscitando, ¿no? Finalmente, después de varias listas para los miembros de la mesa directiva del Congreso, la lista de Francisco Sagasti fue aprobada en el Pleno y asimismo asumiendo el cargo de la presidencia de la República. En medio de las protestas por la crisis política en nuestro país, que dejó a 2 personas muertas, más de 100 personas heridas y personas desaparecidas, Manuel Merino de Lama le dijo adiós a su corto mandato de 5 días como presidente de la República. En este momento, donde el país atraviesa una de las más grandes crisis políticas, quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República. Debido a los acontecimientos y la gravedad de los hechos, el presidente del Congreso, Luis Valdés, también dio un paso al costado, dejando así a votación la elección de una nueva mesa directiva para elegir al nuevo presidente. Con 97 votos a favor, 26 en contra y 0 abstenciones, el Congreso llegó a un consenso para elegir al nuevo presidente del Congreso, quedando elegido Francisco Sagasti, quien pasaría a ser el nuevo presidente interino de la República. La lista liderada por Sagasti fue la única sometida a votación en el Pleno, conformada por Mirta Vázquez Chuquilín, del Frente Amplio, quien será presidenta del Congreso, Luis Roel Alba, de Acción Popular, como primer vicepresidente, y Matilde Fernández Flores, de Somos Perú, como la segunda vicepresidenta. Mira, la verdad que a mí me parece es el continuismo de Vizcarra. Por supuesto que tiene, nadie puede dudar que tiene una trayectoria profesional interesante, es un tipo que es culto, parece que es un buen orador, lo ha demostrado, pero eso no es suficiente como para de alguna manera garantizarnos pues que sea un buen gobernante, ¿no? Ya hemos tenido excelentes oradores y excelentes profesionales y al final no han terminado siendo lo que realmente el pueblo creyó ver en ellos, ejemplos de buenos gobernantes. Yo lo único que espero es que se maneje muy bien, dé de la talla de un estadista, porque ahorita necesitamos un estadista, alguien que sea muy pensante, prudente y responsable para que pueda hacerse cargo en unas circunstancias tan difíciles del gobierno de un país y un periodo tan corto. Este nuevo nombramiento surge tras largos días de protestas, 2 muertes a causa de la represión policial, renuncias de ministros, vacancia y la renuncia de 2 presidentes en una semana, generando una inestabilidad política sumándose a una crisis económica y sanitaria. Francisco Sagasti, del Partido Morado, gobernará hasta abril del próximo año, mes de las elecciones presidenciales 2021. Ya teniéndose un presidente actualmente en nuestro país, esperemos que el Poder Ejecutivo y Legislativo puedan de una u otra manera conciliar y ver por la estabilidad de nuestro país. Y bueno, también las protestas contra el gobierno de Manuel Merino dejaron varios heridos, desaparecidos y fallecidos y un presunto abuso sexual por parte de la policía. Aquí más sobre ese tema. Del Perú y reconoceré respetando la libertad de culto. Después de la juramentación como presidente de la República de Manuel Merino de Lama, la denominada generación del Bicentenario salió a las calles a protestar de manera pacífica durante 6 días, esto con la finalidad de buscar su renuncia. Sin embargo, no fue hasta que 2 jóvenes universitarios fallecieron que el ahora exmandatario decidió pronunciarse y dejar el cargo. Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República. Además de las muertes de Inti Sotelo y Jack Pintado,
Los enfrentamientos y agresiones por parte de efectivos policiales dejaron más de 100 heridos, uno de 70 desaparecidos y un supuesto caso de violencia sexual. Hasta el momento, la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos ha denunciado penalmente ante la Fiscalía de la Nación a Manuel Merino, Antero Flores Arauz y al exministro del Interior Gastón Rodríguez, así como también a los altos mandos de la Policía Nacional. Los cargos que se les imputan son homicidio calificado, abuso de autoridad y lesiones graves. Por el lado del caso de violencia sexual, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha comunicado mediante Twitter que investigarán a la brevedad dicha denuncia. Pero, ¿existe alguna manera de quitarles la inmunidad y que sean procesados? De ser así, ¿qué sanciones podrían recibir? Primero hay que entender que el derecho penal puede ser o podríamos minimizar, caso por caso. O sea, digamos que no podríamos hablar de manera generalizada sobre usos de extremo uso de la fuerza o uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, o viceversa, ¿no? El uso necesario de la fuerza. Habría que aterrizar en caso por caso. Es cierto, como bien compartíamos antes hay videos donde se puede ver ejercicio aparentemente abusivo del uso de la fuerza por parte de la policía, y es cierto también hay escenas donde se evidencia alguna suerte de desproporcionalidad o búsqueda de actos de violencia por parte de quienes manifiestan. Ahora, pero haríamos mal en generalizar en uno o en otro sentido. El objetivo es que, de haber, en todo caso, primero hay que legitimar el derecho a la protesta. Una situación que es todavía controvertida. ¿Y por qué es controvertida? Porque si bien es cierto el derecho a la protesta es un derecho fundamental, es un derecho constitucional, los derechos fundamentales no son blancos y negros y no son absolutos, sino que pueden estar sujetos a limitaciones. Hasta el cierre de esta nota, Araujo Enríquez declaró en un video para redes sociales que fue encerrado en un cuarto por 3 días sin comer ni beber nada, que también fue golpeado supuestamente por miembros del grupo Terna. Quiero hacer presente que he sido agredido por lo que viene a ser el grupo Terna. Es lamentable que esta inestabilidad, esta crisis política que ha tenido nuestro país haya cobrado la vida de 2 seres humanos y sobre todo con un futuro por delante. Esperemos las investigaciones y sobre todo que se haga justicia a estos jóvenes que realmente trataron de manifestarse y preservar su derecho a la protesta. Y bueno, mucho se comenta si es legal o ilegal protestar en medio de una crisis sanitaria. De tal modo que en esta nota te comentaremos no solamente si ese derecho se mantiene, sino qué hacer ante una detención o un mal accionar de una autoridad policial. A pie, en bicicleta y en automóvil, miles de personas marcharon pacíficamente en Lima y otras ciudades del país en rechazo del ahora expresidente Manuel Merino. Las protestas tuvo como respuesta el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú hacia los manifestantes, causando detenidos, heridos y la pérdida de 2 vidas humanas. El abogado penalista Carlos Calvo menciona en qué delitos podrían haber incurrido las autoridades quienes hicieron frente de manera violenta a las protestas de los ciudadanos. Si los policías se han excedido en sus funciones y en este caso inclusive han habido muertes, debe tipificarse como delito, como homicidio. Y en este caso las investigaciones señalarán aparte qué otros delitos puedan tipificarse según el accionar que ha tenido la policía. A su vez, agrega que los ciudadanos pueden hacer sentir su voz de protesta en defensa de sus derechos, sin ser vistos como una amenaza para el país. El derecho a la protesta es un derecho universal y lo puedes ejercer pacíficamente y libremente. Y la policía no puede reprimir ese derecho, como lo repito, universal de expresión social y voluntad democrática del pueblo. Cabe mencionar que la Defensoría del Pueblo recordó que la detención solo cabe cuando se infringe la ley y que las personas que ejercen el derecho a la protesta pacífica no deben ser intervenidas. Según la Constitución peruana, los ministros y el presidente de la República son responsables legales en caso que se violen los derechos humanos por medidas tomadas bajo su mandato. Ante las manifestaciones realizadas en los últimos días en nuestro país,
el virus del COVID-19 pasó a segundo plano, resaltando la preocupación sobre el contagio de este virus. En la siguiente nota nos enteraremos si estas marchas son un foco de infección o no. Tras la crisis política causada por la vacancia del exmandatario Martín Vizcarra, la indignación de miles de peruanos los llevó a manifestarse en todo el país. Ante las múltiples protestas por la inconformidad de que fue el nuevo gobierno de transición de Manuel Merino Lama, el virus de la COVID-19 pasó a segundo plano, aunque la preocupación por los contagios surgían al tener masas de personas juntas en las calles. La duda de miles de peruanos fue despejada por el doctor Elmer Huerta, quien es especialista en salud pública, en un informe de RPP Noticias refiriéndose a un estudio luego de las marchas por George Floyd en Estados Unidos. Yo siempre decía, aquí van a haber aumentos porque lo lógico es que si la gente está junta, etcétera, todos, pero nos equivocamos. Después de la marcha, el es un instituto de economía aquí en Estados Unidos, en Washington, hizo un estudio en 375 ciudades, tomando, digamos, en cuenta la incidencia de la enfermedad, el número de hospitalizaciones en las semanas posteriores a esas manifestaciones, y no hubo ningún aumento. También comentó que el uso de bombas lacrimógenas durante las represiones sería peligroso, ya que aumenta el riesgo de contagio al tener que quitarse la mascarilla y toda la protección. Lo que es terrible es que si la represión es fuerte, las bombas lacrimógenas allí se van a quitar, allí va a haber tos y eso puede obviamente contribuir. Para poder lograr la seguridad de prevención ante el virus, los especialistas recomiendan lo siguiente: usar mascarilla correctamente, evitar gritar, utilizar letreros, mantenerse hidratado y tener alcohol. De esta manera, poder marchar a salvo y detener el número de contagios, que hasta la fecha el Perú ha registrado 938.268 casos en la última semana. Las recientes protestas contra el gobierno del ahora expresidente Manuel Merino trajo consigo la presencia de mucha gente joven, quienes se les denominó como la generación bicentenario. En la siguiente nota conozcamos quién es y cómo llegaron a ser protagonistas en esta coyuntura. Entre aplausos y cacerolazos, una nueva generación de jóvenes que se autodenomina como la generación del Bicentenario se hizo presente en medio de una crisis política generalizada que atraviesa nuestro país. Yo pienso que van a aparecer liderazgos, ¿no? Y estos liderazgos de jóvenes líderes probablemente que van a aparecer pronto. También van a ir encauzándose cada uno pues en una opinión, ¿no? Y puede convertirse en una fuerza importante, ¿no? Política, social. En estas protestas optaron por mostrar su desacuerdo con lo acontecido en la política mediante la influencia de las redes sociales, un canal de comunicación que logra que más jóvenes se informen de manera rápida y concisa sobre lo que ocurre con el país. Bueno, las redes sociales han influido bastante en la coyuntura en la cual se encontraba el país, porque han sido como que una fuente de información y también se puede decir, como que de protesta, ¿no? Aquellas personas que no salían a la calle se quejaban por las redes sociales, ¿no? Entonces era una vía, una fuente de comunicación, de queja, se puede decir, ante lo que sucedía en el país, ¿no? Entre bombas lacrimógenas, fuegos artificiales y disparos, las protestas que se marcaban como pacíficas fueron reprimidas por la Policía Nacional del Perú. Asimismo, a raíz del manejo en redes sociales, la mayoría de estos enfrentamientos se viralizaron simultáneamente en Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp y TikTok, siendo este último el más seguido por esta generación. Cada día son más los jóvenes que logran manifestarse tanto en las convocatorias de marchas como en redes sociales. La voz de estos jóvenes entre 22 y 24 años no se hicieron esperar. El poder de las redes sociales logró que estas protestas trascendieran no solo en la capital, sino que también en diferentes puntos del país como Cusco, Trujillo, Arequipa, Moyobamba, Lambayeque, Tarapoto y Ayacucho. Todos unidos por un mismo motivo: renovar la clase política con la cual no se sienten representados. Es evidente que con estas plataformas digitales se ha podido llegar a más personas, quedando demostrado que se ha convertido en el mayor problema para los que quieren esconder una realidad que va en contra de los intereses de una sociedad. Por un tema coyuntural, ¿no? Hoy en día la gente para en redes sociales, ¿no?
más aún ahora con la pandemia, pues la gente está 24/7 conectada y hace pues que sea una vía de comunicación directa, ¿no? Y definitivamente es un medio de información en el cual los jóvenes consumen en base a sus intereses, ¿no? Que, bueno, Facebook y otras redes sociales funcionan en base a intereses y comportamientos, ¿no? Y en base a ello es como que la gente se va informando. Cabe resaltar que hasta el cierre de este informe todavía se reporta la desaparición de jóvenes protestantes, esto añadido a los fallecidos y heridos que dejaron como saldo estas manifestaciones. La voz de esta nueva generación ya se hizo escuchar, marcando un rol importante en los futuros jóvenes que quieran luchar por el país. A pesar de las consecuencias que han dejado las manifestaciones en nuestro país, es importante resaltar que los jóvenes de esta generación están vinculándose un poco más con la política de nuestro país y sobre todo informándose. Y bueno amigos, hasta aquí llegó la información en Punto Informativo. Espero que tengan un buen día y sobre todo que la situación en nuestro país se normalice. Ya saben, mantener la distancia. Cuídense, muy buenas noches.